Especialidadísima. Sí, recontra. Sí. Me presento, Camila Testa. Malena Martínez, un gusto. Y nos está faltando la queridísima Cata Cortala, Catontalina, Cata Grapa, que en estos momentos va a llegar un ratito más tarde más. Sí, está con unos temitas personales, pero ya se ayornará. Sí. Y hoy tenemos un programa. Tenemos un programa de lujo. Porque además de todo, no solamente vamos a contar con la presencia y la participación de este programa de Gabriela Ivy, nuestra queridísima TikToker anti-Liverpijis, que ellas estuvieron contestando. Sí, ya hemos tenido cierto... Ya estuvimos contestando, ahí... no te digo hate, pero algo bastante parecido. Sí, violento. Sí, por lo menos. Y bueno, y también tenemos una columna auspiciada por vos. Tengo una columna que preparé y que me parece interesante, sobre todo porque vamos a hablar con una especializada en Liverpijis. Y la cuestión tiene que ver justamente con que vamos a hablar casualmente también de anarcocolonialismo. Y en realidad no vamos a hablar de narcocolonialismo solamente, sino que también vamos a instruirnos un poco y vamos a hacer una ayuda a memoria de lo que en realidad era el anarquismo en Argentina, ¿no? Interesante. ¿Cómo surgió el anarquismo? Que es un poco lo que andábamos ahí vivoreando mientras veníamos acá al estudio, que tiene que ver justamente con eso, con cómo surge la anarquía, el anarquismo en realidad en Argentina. Y además de todo, a todo esto, algo importante para hablar de anarquismo en Argentina es que, dos de las represiones más importantes y principalmente las que más muertos tuvo de la historia argentina son dos que principalmente tenían muchísima participación de anarquistas y de obreros anarquistas. Y valga la redundancia que para hablar de anarquismo, además también tenemos que hablar de la del 1900, que en 1900 no existía el peronismo. Así que ese es el disclaimer. No es que somos pro anarquismo, sino que estamos acá narrando la historia y narrando un poco la historia de los movimientos sindicalistas. No, y que también el anarquismo sirvió para formar lo que después fue el movimiento obrero, que derivó en el peronismo y otras ramas también. Sí, un movimiento obrero organizado sobre todo. También de alguna forma algunos se concebían anarquistas, otros capaz que no tanto, otros también tenían muchas diferencias hacia adentro porque no todos los movimientos, todos los movimientos no son específicamente homogéneos y menos lo es el anarquismo, que plantea algo completamente rupturista. Entonces, bueno, yo me puse a pensar, no sé si vos te quedaste pensando con lo mismo, pero a mí me dejó pensando mucho esto de que Cristina, viste que Cristina tiene esto de que cuando ella habla legitima las cosas. Sí, totalmente. Una tiene diva. Una forma de decir las cosas que le crees todo. Devora. No te queda otra. O sea, es la referencia de una persona que sabe hablar bien y que te puede convencer de lo que sea. Sí. Y al mismo tiempo, nosotras también sabemos, las personas de a pie, las chicas de a pie, sabemos que también, Cristina durante, por ejemplo, el debate del aborto, llegó un poco tarde. Viste que tiene esta tendencia también Cristina de que legitima, porque legitima, también un sector social, a una edad, a también un sector de la sociedad que justamente, es más grande que nosotras. Entonces también habla de una cultura adultocentrista en nuestro país, que ahí no sé cómo te sentís vos con eso. Eso también, tener las referencias políticas son más 50. Sí. También entendemos que por eso por ahí cuesta como ayornarlos a las discusiones que nosotros tenemos. Nosotros, nosotras, nosotres. Pero también creo que, por ejemplo, Ofelia Fernández como que también hizo que parte del peronismo se ayorne. Sí. Con el debate del aborto lo vimos, con también las discusiones con Edu Feynman, también fue como el momento en el que más se mediatizó. Sí, nuestro tío Facho. Totalmente. Nuestro tío Facho. Pero sí, es verdad que hay un adultocentrismo, pero creo que también representa gran parte de la sociedad, gran parte del peronismo también. Sí. Entonces, tenerla ahí como referencia máxima está bueno para tener como, desde nuestro lugar, no quedarnos tan afuera de las discusiones y cómo tratamos las discusiones. También entender de que
una Cristina que no se dice feminista en 2024. Sí, es un problema. Claro, también es como, bueno, entonces las discusiones no están saldadas, tenemos que volver a definir como la definición de feminismo, algo tan básico, tan charlado. Sí, y también pensar que de alguna forma, hay como, viste, que hay como un termómetro feminista de que tenés que cumplir con una cierta cantidad de checks, tipo, para ser una feminista. Sí. Que bueno, que medio no existe en la realidad, o sea, porque lo estamos viendo con Cristina, digo, a muchas mujeres las sentimos como una referencia, pero de alguna forma también tenemos muchas contradicciones. Lo mismo sucede con Eva, digo, también hay muchas contradicciones. Totalmente, pero creo que se trata un poco de eso. Tal cual. Y ahí voy, digo, también... Hoy vamos a hacer medio como tertulia feminista. Sí, un poco. Es medio como tertulia. Vamos a teorizar. Hoy las chicas teorizan, porque hoy las chicas necesitan también un poco de infusión informativa. Y ahí vamos. Digo, también pensando en, por ejemplo, las teorías o las posiciones también y de lo que hablan las personas con discapacidad y sobre todo las feministas que son personas con discapacidad. Pensaba también en el paternalismo que existe sobre la sociedad. Digo, una sociedad que te quiere, digo, que seas con un cuerpo específico, con un cuerpo, digo, hegemónico específico, con todo lo que implica ese cuerpo hegemónico, que no puede tener ningún error. Digo, y además de todo eso, cómo se refleja en el Estado. Digo, las personas con discapacidad son las que, digo, de alguna forma habitan mayormente, digo, los errores del Estado, constantemente. Ni siquiera hablan de inclusión, hablan de accesibilidad y no ni siquiera hablan de que ellos o de que la ciudad se tiene que adaptar a ellos, sino de que hay una cuestión también social que es adaptarnos todos, no solamente digo las condiciones edilicias, digo, no alcanza con una rampa, alcanza con un montón de otras cosas. Sí, tan básico como poder tener trabajo, poder ir a estudiar. Claro. O sea, poder relacionarse en sociedad tal cual. Normalmente. Sin juicio. Bueno, y allá vamos, porque la cuestión es, vamos a hablar justamente del comienzo del anarquismo, y para hablar del comienzo del anarquismo traje vamos a hablar en realidad de feminismo anarquista también. Interesante. Sí. He virado por esos lados. ¿Ha virado? Sí, en mis comienzos. Es que yo fui muy del punk cuando era chica, entonces fue como, wow, qué descubrimiento esto de... Claro, vos fuiste punk, yo fui rolinga. Claro. Es como que ahí hay una diferencia. Es como vos fuiste al anarco, yo tuve un viraje ahí a lo trosco. Claro. Y después salí rápido. Y es que metí la cabeza y salí. Nosotras arrancamos quinta a fondo y después fue como fuimos bajando un poco porque... No se puede vivir a muchos fondo locos, todo el tiempo. Muchos locos juntos. Sí, muchos locos. Y también es como... Hay que traerlo con más mucho a la respeto realidad. a las compañeras anarco, troscas. Pero bueno. Sí. Pero bueno, también eso es como... Son todas bienvenidas. Sí, afiliadísimas. Pero bueno, también es esto. Es como romper con todo o sea, a largo plazo te das cuenta de que no sirve. También el anarquismo de la actualidad no es el del 1900. Tal cual. Es otra cosa totalmente distinta. Mismo la del punk, las de los 70s, 80s, también es súper eurocentristas, entonces también es como no sé si tiene comparación con lo que vas a traer en la columna y con lo que fue los comienzos también del movimiento obrero. No sé, yo creo que ahí se diferencia bastante. Sí, hay muchas diferencias porque hay algo fundamental que tiene que ver con el sentido de comunidad también que le da el anarquismo del 1900 y también el contexto político, ideológico de esa época. Y bánquenme un segundito. Sí, tranquilo. Le estaba mandando el link de Meet a nuestra querida compañera Gabriela Ivy, lo podemos decir así, qué lujo. Sí, nuestra afiliada. Sí, pero pensaba en esto, digo, en el anarcocolonialismo, perdón, pensaba por una parte lo anarco, que es lo anarquista, que tiene que ver con también el origen del feminismo anarcosindicalista, digo, y el anarcosindicalismo como tal, porque digo, no es solamente, no sé si era una cuestión de un proyecto político, sino que tiene que ver más con una cuestión de que también sale de los obreros. Entonces, pensando en eso, en que estamos historizando en realidad el movimiento sindicalista, no estamos hablando del anarquismo como tal, sino del movimiento obrero de Argentina. Digo, el anarquismo nace como una antijuridicidad. No es solo un antiestado, digo, una antijuridicidad. Digo, todo lo que apretuja de alguna forma al obrero, pero de alguna forma también
pensando también en las condiciones de vida de aquel entonces. Claro, como querer salir de ese sistema que tampoco los ayudaba, tanto los reprimía. Tal cual, ¿no? Yo no sé si el anarco de 1900, si vos hoy le decís, che, bueno, hay cierta cantidad de derechos, esto y esto, digo, todos los avances sociales que hay, digo, yo no sé si es un antiestadista en su totalidad. No sé si es la anarquía por la anarquía, digo, en el mal sentido de la palabra, como en un sentido completamente con mal llamado maquiavélico, ¿no? Como con todo lo que eso significa, con una cuestión así de que, bueno, se rompe el pacto social, como flashean mucha gente, ¿no? Sí. El pacto ahí de Rousseau, ¿no? Vamos a poner medio cabeza de tacho hoy, pero bueno. Sí, pero bueno, también lo amerita. Lo amerita. Y también teniendo a los libertarios, a los liberpigis ahí haciéndose eco de que son anarquistas cuando me parece que están muy lejos. Sí, yo no sé si igual ellos se reivindican de esa forma, por eso atacan lo libertario. Ahora, la cuestión está en eso, lo libertario. Lo libertario, la palabra libertario sí era algo que usaba el anarquista. Por ejemplo, esto tiene que ver con un dato ya más fáctico de aquella época, pero por ejemplo existían las cuartillas libertarias. Porque si vos, por ejemplo, ¿te acordás que los anarquistas, digo, también eran, la mayoría, muchos eran inmigrantes? Sí, la gran sí. mayoría. Tanos, por esos lados. Claro, Tanos, Simón Radovich, que era Tano, la mayoría eran Tanos. Sí. Lo hemos visto con los panaderos. Claro. El movimiento de los panaderos. También. En los nombres de las facturas hoy en día. Pero, por eso mismo, pensando en eso, digo, bueno, ¿cuál era la forma del Estado argentino de sacarse de encima al nuevo enemigo interno del Estado? Deportándolo, devolviéndolo a su país. Bueno, entonces muchos militantes anarquistas y muchos deportados, digo, los mandaban en los barcos y se tiraban de los barcos para escaparse al océano, en medio del océano. Entonces había unos barcos que se llamaban la Cuartilla Libertaria. Digo, acá estamos haciendo reivindicación histórica de las palabras, digo, como para que se entienda. Entonces los anarquistas habían organizado y habían hecho como unas cuartillas libertarias que eran unos barcos, justamente, pero de gente del otro lado de la vereda. Claro, que iba y los rescataba. Claro, los rescataba y los salvaba y los devolvía de forma obviamente ilegal al país, pero bueno. Volvían. 1900, recordemos, ¿no? Ahora, digo, habla también además de que esta antijuridicidad también era desde un lado muy intelectual. Porque, digo, y ahí entra estas cuestiones ahí donde vos decís, bueno, sí puede conectarse. Claro, era gente formada que tenía... pero formada tenía de verdad. Político, era gente leída. Sí, y además eso, digo... Y con experiencia también dentro de los sindicatos. Tal cual, porque vamos a hablar ahora de Virginia Volten, valga la redundancia, que es la creadora de La Voz Femenina, digo, que es el primer periódico como tal, feminista, anarquista obviamente porque era de la época, digo, pero se constituye como tal. Y Virginia Volten era de Rosario, como tal. Perdón, no es la fundadora del periódico, pero no participa en este periódico, funda ella otro periódico. Yo lo que iba a decir, perdón, es Virginia Volten es la dirigente de la huelga de inquilinos de acá de Rosario. Sí. Que también en ese momento fue principalmente motorizada por mujeres. Y la que fue jefa de La Voz Femenina es de apellido Rouco. Ahora me voy a acordar el nombre, pero como es en particular, ellas dos son las anarcos como más conocidas dentro del feminismo anarquista como tal. Tampoco eso, digo, como que se me pueden escapar datos, pido perdón a la audiencia, pero digo, entra un poco en juego esta cuestión de ni Dios, ni patria, ni marido, ni familia, ni un patrón, ni nada que se le pareciera, digo, un hombre dándote órdenes, ¿no? Porque también para la época es esto que vos decías, digo, el sistema también te encorsetaba mucho, no tenías, digo, también los reclamos eran jornada de 8 horas, o sea, cosas básicas. Sí, todas cosas que después nos trajo el peronismo, pero con el tiempo ya en los 50s, 60s. Y además de todo, lo interesante también es que hacía relativamente poco que se había, por ejemplo, eliminado la infidelidad de las penas, o sea, no se penaba más la infidelidad, y tampoco también se había sacado del Código Civil esta posibilidad que tenían, por ejemplo los violadores, de pedirte perdón y después ofrecerte casamiento. ¿Qué tiempos?
Bueno, claro, o sea, nos teníamos que conformar con relativamente poco, tipo, mínimamente que no nos consideren un objeto. Pero justamente por eso ellas, digo, hacen un trabajo de pensar, digo, esta colonialidad del poder desde, digo, el cuerpo como tal. Entonces tenemos un clip, un video de la película sobre Virginia Bolten, que sí, perdón. ¿No? Ahí lo pasamos, perdón. ¿Cómo? Listo. Ahí se lo pasé. Ok, listo. Bueno, pero tenemos un video que es de la película de Virginia Bolten, que justamente, donde ella da un discurso donde se pelea en realidad con sus propios compañeros del anarquismo, con los propios varones anarquistas, porque también, digo, no era solamente una revolución de la que ellas pensaban, digo, solamente de la sociedad, del Estado como tal, sino además también una revolución, digo, de género. Sí, totalmente, porque además... Digo, ellas descubren ese punto. Claro, sí, acá hay una falencia y la vamos a agarrar y la vamos a rediscutir. Tal cual. Porque también, imagino, en la época todos dirigentes hombres, y que ellas agarren y arranquen este movimiento debe haber sido recontra disruptivo para la época. Y además porque también había algo que estaba en juego, que era justamente que no estaba prohibido todavía el trabajo infantil. Ajá. Entonces ahí también entra en juego otra cosa que tiene que ver justamente con los cuerpos en particular, con la responsabilidad del cuidado del cuerpo, todo ese tipo de cuestiones que hacen de alguna forma a este tipo de reclamos históricos de aquel feminismo en ese momento de la historia. Entonces digo, también podemos pensarlo también a ese anarquismo desde todo lo que va aconteciendo en la historia, de cómo también las mujeres empiezan a darse cuenta de esto, de las cuestiones de las lógicas de cuidado, de que les empiezan a exigir a sus propios compañeros anarquistas varones que no tenía sentido lo que estaban diciendo si después dejaban a su compañera en la casa para que le cuiden los hijos. Claro, sí, era la revolución para unos pocos. Tal cual. Tenemos el video. Es una película argentina que tiene muy buenos actores. Virginia Bolten es interpretada por Eugenia Tobal. Ay, mirá. Tremendo. Todos allí veremos un compañero. Sí, cangrejos los llamé. Hipócritas. Ustedes no quieren la emancipación de las mujeres porque les gusta ser temidos y obedecidos en sus casas. Pero les juro que haré que la voz de la mujer se meta en sus hogares y les diga a sus compañeras que no son esos héroes libertarios que creen. Porque la libertad la quieren solo para ustedes. Falsos anarquistas, traidores. Traidoras ustedes, que quieren meter cizaña entre los compañeros. ¡Déjenlas hablar, carajo! Ustedes no saben cuál es su lugar. ¿Por qué? ¿Porque queremos trabajar o porque no queremos quedarnos en casa cuidando a sus hijos? Si no nos quieren ayudar en esta lucha, no lo hagan. Pero si vuelven a boicotear la salida de nuestro diario, les advierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. ¡Salud! Tacata afuera. Tacata. Pero, perdón, estábamos... Creo Factos. que se cortó el sonido. ¿Terminó? Bueno, no importa igual. Era ese pedacito igual. Increíble. Voy a ver esa peli hoy a la noche. Sí, yo también. La empecé a ver y vi ese recorte de los discursos y dije, wow. Impresionante para la época, es como traer ese discurso a la mesa. Y además que estaba escuchando la discusión. Acá estaba, perdón, un paréntesis, la voz de la mujer, no la voz femenina, y sí lo hizo Virginia Bolten. O sea, yo me corregí, me puse insegura en un segundo y Cuando me tenías corregí. razón todo el Cuando tiempo. tenía razón todo el tiempo. Sí. Tranquila, amiga, vos. No, pero aparte estaba escuchando la discusión y es algo una discusión que podría pasar hoy en día. Es que por eso la traigo, o sea, porque por eso aclaré, digo, es la historia del movimiento sindicalista. No estamos, digo, además porque eso, digo, también el anarquismo después muta una cosa media extraña, que bueno, pasaron cosas, pero digo, si vamos a la reivindicación histórica como tal, como si vamos a los orígenes del radicalismo, que igual en este momento, adelante compañera, que además, digo, en este contexto, pensando en el radicalismo,
en este momento de la historia, eran contrincantes del anarquismo. Claro. Y, valga la redundancia, lo traigo a colación porque veníamos hablando también de discursos de odio y también en aquella época existía la Liga Patriótica Argentina, surge en realidad la Liga Patriótica Argentina, que es la que termina efectuando los asesinatos en la Patagonia Rebelde y en la Semana Trágica. Pero primero le vamos a dar la bienvenida a Catita, que acaba de llegar a integrarse. Juan amiga, que sacó todo esto. Ay, no está prendido el micrófono. No sé. Sí, creo que sí. Hola. Sí, no, está bajo el volumen del retorno. Ahora te lo subimos. Llegué. ¿Escuchás? Sí. Genial. Ahora sí. Llegué. Hola, perdón. No a pasa la audiencia, nada. a las chicas. Me reciben con un matecito. Tuve, lamentablemente, problemas personales de tener que velar a un familiar. Pasa qué cosa. Sí. Así que, bueno, nada. Te abrazamos mucho, amiga. Gracias. Así que venía de esa situación que es un poco impostergable. No, sí, totalmente. Así que, nada, gracias por bancarme siempre. Las quiero. Y quiero a la audiencia. Te queremos. Pero encima estabas comentando desde el chat. Sí, yo venía escuchando en el colectivo la tertulia. Me está encantando, así que yo quiero seguir escuchando a Male. Genial, porque iba a decir eso. Bueno, te pongo en contexto esto. 1900, Semana Trágica, Patagonia Rebelde. ¿Quiénes efectúan todos esos asesinatos? La Liga Patriótica Argentina. La Liga Patriótica Argentina, el líder de la Liga Patriótica Argentina, valga la redundancia, era una fuerza de choque anticomunista. Digo, no sé si hay cosas que nos parecen, porque estamos hablando del 1900 y estamos en 2024. Yo estoy hablando de lo que pasó en el 1900. Porque me parece importante esto, ¿nos parece, los libertarios son o no son libertarios? Porque no son libertarios. Y tampoco, de alguna forma, son anarco como tal. Yo pues haré un inciso más adelante cuando termines, pero como que creo que siempre hay que tener en cuenta que escuché que hablaban tipo de esto de no existía el peronismo, pero estamos hablando de justamente como no existía el peronismo, una visión, una cosmovisión totalmente europea de lo que es derecha y lo que es izquierda. También. Entonces me parece que analizar lo que nos pasa hoy tenemos que verlos atravesados por toda la cuestión especial de Argentina. Por eso voy a comparar todo esto con la colonialidad del poder de la queridísima Rita Segato. Que ahí vamos a hablar de Estado y colonialismo, justamente, que el colonialismo como tal es europeo. Entonces, de alguna forma la respuesta al anarquismo es la Liga Patriótica Argentina, que el líder de la Liga Patriótica Argentina era un dirigente de la UCR. Mira. LOL. Era un dirigente de la UCR que además de todo, participaba y estudió en el colegio militar, etcétera. Bueno, obviamente tenía la cabeza un poco abochada, un poco no, bastante. Un poco tiroteada. Un poco tiroteada, claro, porque se cargó además, en la Semana Trágica se cargó a más de 1.500 personas y en la Patagonia Rebelde se cargó a 100 personas y 400 heridos. Nunca vi la peli de no, Patagonia, perdón, lo dije al revés. La Patagonia Patagonia son 1.500 muertos y en la Semana Trágica 100 muertos. Lo de la Semana Trágica es completamente trágico realmente, porque justamente el segundo, primero asesinan a cuatro anarquistas y después, cuando al otro día los anarquistas se juntan a velar a estos compañeros, en el velatorio cae la Liga Patriótica y empieza a matar gente y les empieza a arrastrar mujeres y niños desde los pelos por toda la calle, todo al grito de, voy a decir algo, ¡viva la patria! Bueno, yo estoy hablando un poco también de los orígenes de esta oligarquía también, que además la Liga Patriótica tenía algo muy particular y era que ellos se consideraban una banda armada perteneciente a las mejores familias de Argentina. A todo esto, cabe 1900, obviamente no estoy yo voy y vengo conspirando, estoy entre hablando lo que veníamos, claro, Sí. yo voy y vengo entre lo que hablábamos antes de que es muy difícil como traerlo a la actualidad, pero también obviamente tiene sus raíces. Marco, hay una diferencia entre que se habla mucho hoy en día, lo que es la derecha, que al menos tenemos como gobierno, o lo que es el anarcocapitalismo, esa diferencia entre lo que antes eran las oligarquías o las derechas o estas cuestiones más conservadoras eran nacionalistas. Claro.
Y ahora todo lo contrario. Que en realidad esto es un suceso que está pasando en Argentina, en Brasil y tanto en España también. Las ultraderechas se adueñaron de la bandera, de usar su bandera como insignia, de decir defendamos la patria. La famosa frase, no mía, no me recorten y me escrachen. Viva Franco y el rey de España. O sea, bueno, sí, y también incluso Trump haciendo Make America Great Again, adueñándose de su bandera y de su patria, haciendo... Sí, bueno. Pero por eso, o sea, es algo que sucede con este gobierno en concreto en nuestro país porque no se han podido adueñar, han querido, pero no les ha salido. Sí. Y ha quedado del lado del bien, por suerte. Yo acá lo que destaco es algo que sí se condice y sí coincide con algunas prácticas, de alguna forma, de la derecha argentina, en particular. Sea, organizada, paramilitar, lo que sea, que es, ante cualquier protesta, responder con violencia. Sí, violentamente. Violentamente. El rechazo a los inmigrantes extranjeros, y sobre todo si son inmigrantes extranjeros obreros, que es lo que vemos hoy en día. Es como, bueno, antes era el tano pobre que venía. El mismo Alberdi dijo que Alberdi quería que vengan los inmigrantes y después dijo, che, pero no, estos no. Estos no. Tienen olor a culo. Claro. Como acá pasa con la vieja que se queja del haitiano, la vieja que se queja del boliviano. Si viene un yanqui que no recursos. Sabes, claro. Y que además tampoco sabes, tipo... Vengo medio Asia, chicas, perdón. O sea, si no era capaz medio la un verdad carancho. que estoy medio... No, pero está bien. Pero es eso, o sea, tampoco sabes si era un carancho de Estados Unidos, una cosa así. Sí. Pero bueno, pensando en esto, se condicen, y sobre todo algo que sí no condice con esta derecha que vemos hoy en día, que en realidad también no se condice porque la explicación de la época es que en realidad hoy en día Israel recibe mucho financiamiento y tiene muy buen vínculo, el extremo judaísmo, el judío ortodoxo tiene mucho buen vínculo con el evangelismo, pero en general estos movimientos eran antisemitas, obviamente, ¿no? Nazis, por ende. Sí. Por las dudas, lo aclaro, pero bueno, pensaba en de estas nuevo, cosas. El nazismo también, patriota, en teoría. Sí. O sea, quería, según ellos, ¿no? Querían limpiar su nación de todo lo malo. Tal cual. Dice Biondini también. También. Un saludo, Biondini. Un yarau. Y a esto... Dijo nadie nunca. Dijo nadie nunca. Y a esto se le suma además que, cuando sucede también la semana trágica, cuál es la respuesta que da el gobierno, además de esta fuerza paramilitar, es fake news. Las fake news que eran en aquella época. Entrando en la realidad de hoy. Claro, que es ante las movilizaciones, ante la huelga, ante el paro... la sociedad rural, obviamente, le tira un tortón de guita a la nación, un tortón de guita a la prensa, y la nación y la prensa empiezan a titular con cosas como que, obviamente, la policía detectó un complot soviético. O sea, literalmente era así el título: la policía detectó un complot soviético y ha detenido a los jefes del movimiento maximalista. O sea, una cosa muy... Estados Unidos coded. Claro, random. Porque, además de todo, a esto se le suma que, esta huelga no solamente participaban anarcos, sino que también había socialistas. Sí. Y dentro de estas personas que detectan en este complot soviético, una de los nombrados es socialista y no tiene un pedo que ver con el maximalismo. Bueno, eso, de nuevo volvemos a que hasta hoy todavía la gente de derecha le cuesta un poco diferenciar el comunismo, el socialismo, de los anarquistas. Les cuesta un poquito. De los peronistas también. Tal cual. No sé si les cuesta o lo hacen a propósito también. Esa es la gran pregunta. Yo siento que les cuesta y como con la violencia tapan su ignorancia, pero bueno, porque no se leyeron un puto libro en la vida. Puede haber algo de eso, pero creo que también que sintetizar algo... Sí, es la clave del discurso de odio que hablábamos el otro día. Claro. Discurso simple, repetitivo. Reducís algo a un solo... O sea, como un solo componente y de ahí es más fácil pegarle. Tal cual. Y a esto, haciendo como un punteo, como para cerrar esta parte de la columna, que tiene que ver con el contexto histórico de lo que estamos hablando. Hace un ratito, Katy, no sé si llegaste a ver el recorte de Virginia Bolten. Sí, llegué a la mitad, cuando llegué se cortó. Sí. Como que yo
Yo vine a jugar todo. No, pero se cortó en general. O sea que evidentemente pero no... sí estaba escuchando lo que decían con el tema de, bueno, que un poco la cuestión machista es transversal a todo, digo, porque nada, lo que hablábamos de que Cristina por ahí llega tarde, de que ciertas cosas que faltan, pero los movimientos más ayornados en teoría a la juventud también están faltos de un montón de cosas, porque también hay que decir que hay mucho discurso para afuera hoy en día y que después no se reproduce ni en la intimidad del hogar ni en un montón de políticas. Tal cual, re. Pero pensando en este punteo, la Semana Trágica 1919, ahí estaban estos grupos paramilitares que era, como decíamos antes, la Liga Patriótica Argentina. En 1921, que es cuando termina todo un poco este tema del el post-Semana Trágica, todos los conflictos que atrae con el gobierno de Irigoyen. En 1921, Irigoyen vuelve a mandar tropas, pero manda tropas con Varela a cargo, que es el jefe en aquel momento, que las manda, son tropas del Estado directamente, ya no un grupo paramilitar. Ya no se ocultaron más. Claro, es una tropa del Estado. Pero, ¿qué pasa? Varela va con buena onda, logra un acuerdo de alguna forma. La cuestión es, logra el acuerdo, pero los estancieros lo terminan rompiendo. ¿Coincidencias? No lo creo. No lo creo. Pero bueno, y a la Liga Patriótica Argentina se le suma la persecución mediática que decíamos antes, de todo lo que empieza a pasar en los medios de comunicación de la época, que empieza esta persecución mediática contra el anarquismo y contra Chile, porque además hay que tener en cuenta que en aquel momento el territorio que hoy le pertenece a Chile no le pertenecía en realidad a Chile. Estaba en disputa todo eso, todavía no estaba que no nos muy escucha un resuelto. chileno, Claro. porque se pega un tiro, pero... Estaba todo medio en disputa. Sí. Pero estaban en contra de que Chile pueda quedarse con las tierras de la Patagonia. Entonces comienzan estas huelgas, se suman a las huelgas del obreraje de Chile, se le suman las de Argentina, un movimiento austral además, se empezó a llamar, así se llamaba en la época. Ahora, esto pasa en enero. En noviembre, a Irigoyen se le agarra la chiripioca. O sea, casi un año después. Se le salta la chapita. Claro, Y a casi a final fin de año, año. sí. Esto es Semana Trágica, 1919, 1921, pasa esto de Irigoyen, que les dije antes, se rompe el acuerdo, etcétera, empieza con esto de la persecución mediática, la Liga Patriótica que ejercía estas cosas de que los iban a buscar a la casa. Sí, en el verano a Irigoyen le pasaban cosas. Claro, estaba verano, fuego. Como Se activan- todo, es como dijo, uy, tengo calor y estoy de mal humor y bueno. Y estoy Bueno. re loco mal. Tal cual, pasó el frío y llegó noviembre, volvió el veranito y Irigoyen ya estaba en noviembre, ya estaba a fin de año, Claro. ya estaba en otra, ya no tenía tanta paciencia y manda tropas a cargo de Varela también, pero a reprimir. Ahora, la cuestión es que ahí Varela ordena fusilar a todos los manifestantes y a todos los... y perseguirlos, además, sobre todo, porque, era todo lo que conlleva Sí, sí. eso, sin Digamos que distinción no de había- edad, género. Sí, no había bala de goma en ese momento. Claro, no, era cachiporra a la antigua. Sí. Represión a la antigua, esa represión a la antigua se cargó entre 300 y 1500 muertos, que es lo que conocemos como lo de la Patagonia Rebelde. Ahora, en 1922, el dato es que la sociedad rural, pasado todo eso, de alguna forma, entre comillas, solucionado, cosa que no, porque no vamos a avanzar en la línea histórica porque no nos va a dar el tiempo, pero pensando en 1922, el dato es que la sociedad rural le hizo un acto homenaje a Varela y al otro día le dice a sus trabajadores que le van a hacer un recorte en su sueldo. Buena onda. Muy buena onda. Entonces ahí, pensaba también en Rita Segato y la colonialidad del poder. ¿Y qué dice Rita? Rita habla del feminismo del sur, de que el feminismo del sur, y ahí traigo esto que decías vos, el feminismo del sur es completamente europeo y europeocentrista y sobre todo está muy inspirado en esta cuestión de lo europeo y por lo tanto, al estar inspirado en lo europeo, está inspirado en que el feminismo tiene que ser institucionalista. Sí. ¿No? Bueno, ahora, el feminismo tiene que ser institucionalista, pero en Europa la gente tiene confianza por el Estado. No ven con malos ojos al policía. No, y tienen mejores condiciones. Tienen mejores en condiciones. todos los ámbitos de la vida. Tal cual.
bueno, acá el feminismo del sur es europeo y ese es el error que tiene el feminismo que señala Rita, que hay que decolonizarlo justamente, porque acá sí existe una desconfianza del Estado, porque el Estado acá siempre fue colonialista. Sí, vamos a argentinizar el feminismo, digamos. Claro. Con las necesidades reales de nuestro país. A latinoamericanizar, porque... Sí, porque bueno, pero además, o sea, insisto en lo otro, no es que yo me quiera separar. Viene alguien de Patria Grande y te dice... Claro, ¿Qué sí. te pasa, loca? No es que me quiera separar de Latinoamérica, no soy racista, pero... No, pero, digamos, me parece que tenemos además una situación política muy especial. Una historia muy especial. Eso te iba a decir a lo largo de... Que no tiene... O sea, no es muy... Obviamente se toca en algunos puntos, pero no es parecida en muchos sentidos a otras historias latinoamericanas sobre la política. Sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, Rita señala justamente eso, que a diferencia de otros feminismos, el nuestro mira mucho a Europa, y no se parece tanto al feminismo de Brasil, al feminismo de Bolivia, al feminismo de México incluso. Digo que son feminismos que tienen muy instalada la cuestión de los pueblos originarios y una buena representación de un feminismo que piensa desde otra cosmovisión incluso. Sí, en ese sentido no comparto, o sea, comparto con ella Claro, de eso digo. No somos un Estado que se, de alguna forma, esté debatiendo ya lo plurinacional o la necesidad de ser plurinacional. Bueno, ahí entra cuando... Somos muy blancas todavía. Sí, pero además, como viste que entra eso de que la gente dice, no, Argentina no es racista, sí deja entrar a todos. Pero falta un montón de representación. Tal cual. Bueno, y sí, no claro, quiero pues. verlo desde un racismo justamente yanqui, que como que ellos dicen como, no hay negros en la selección, son racistas. O sea, pasa por otro lado y por esa borrar la historia de un montón de pueblos que existen y resisten. Sí, por eso también traía lo de latinoamericanizar, porque también es entender que somos Argentina, pero Sí. también tenemos migrantes de todas partes de Latinoamérica, de afuera también, pero mucho de Brasil, Venezuela, Colombia. Entonces también es como, bueno, todas vivimos acá, formemos un feminismo que nos abrace a todas también. Es que siento que, por eso insisto con eso de no es que me quiera separar, sino como de pensarlo como una cosa muy particular. Sí. Lo argentino es muy particular, en la política es muy particular, Sí. y cuando yo dije que no nos parecemos en muchos sentidos a otros países de Latinoamérica, tampoco nos parecemos para nada a la cosmovisión europea de la política. Lo que dije antes de la izquierda y las derechas, desde que vino el peronismo, esa cosmovisión se corrió totalmente. Sí, y ahí entra la cuestión justamente de que en Europa, ahí lo que señala Rita es eso, digo, que la relación entre la sociedad y el Estado no es igual que la relación entre la sociedad y el Estado que se da acá en Latinoamérica. Totalmente. Y en Argentina también en particular. Entonces, esa relación entre Estado y sociedad es una relación de desconfianza, que es lo que estamos viendo evidenciado completamente hoy en día Sí. en todos los sentidos. Esto lo dijo Rita, digo, en 2019. ¿eh? Yo estoy citando una conferencia de Rita del 2019. Incluso vino What a acá. time. Sí, What a Time. La Es primavera de, feminista. Sí, si la quieren buscar es de Facultad Libre, es del 2019, habla ahí de colonialidad del poder, y después hay otra que fue la que yo fui a ver al anfiteatro del Parque España, que ahí fueron 3 días de Rita dando cátedra, literalmente. Era creo que una cátedra libre de Rita, no sé si está subida a YouTube esa, pero si les interesa ahondar en el tema, lo pueden encontrar. Y ahí esa relación de desconfianza, Rita toma de referencia a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios no eran clandestinos hasta que llega la Constitución de las Repúblicas. Sí. Entonces, esa relación de desconfianza que existe en Latinoamérica se explica por esa colonialidad del poder, porque el Estado siempre se construyó desde un lugar colonial. Y ahí Rita, obviamente, se atajó y dijo que tampoco piensa una sociedad sin un Estado. Digo, tampoco porque Claro. no es que se está yendo para Rita el otro no es lado. anarquista. Claro, digo. La cuestión es que el Estado no tiene por qué ser colonial y se tiene que pensar desde la comunidad. Que la manera de institucionalizar el feminismo no tiene por qué ser o seguir las fórmulas de una sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra hoy en día. Sí, y que además ese Estado ejerce o sea, que el feminismo también
vulneró de alguna forma o logró vulnerar esa constitución de las repúblicas. Y ese Estado en realidad también es el fracaso de ese proyecto masculino. Digo, el Estado es un proyecto masculino patriarcal con todo lo que significa. Entonces el feminismo en aquel momento, digo, también trajo la demostración de que es el fracaso de ese proyecto, que es profundamente masculino. Y que de alguna forma la nueva forma de hacer la guerra, eso es lo que destaca Rita, en esa colonialidad del poder, es la feminización de la pobreza. Sí. Y que ese control de la vida sobre los cuerpos, sobre las personas, tiene un condicionante que es el de, para mí, lo interesante, que es lo que marca con la cuestión de esta época y con también por qué quizás en aquel momento también los sindicalistas, anarquistas, reaccionaban de esa forma de hacer atentados, como esa cuestión así que se pone siempre en tela de juicio. También trae una cuestión del control de la vida con una personalidad psicopática. Con el condicionante de que no hay empatía, no tenés empatía ni sentís empatía por la muerte de alguien que está al lado tuyo. Yo no estoy diciendo igual que los anarquistas de la época no tengan empatía por los muertos. No, pero digo, era otro orden de prioridades. Claro, es un otro orden de prioridades en un contexto donde las armas eran legales, era común. Sí, digamos que te venían a matar a vos directamente. También, claro. O sea, lo vivieron de los dos lados, entonces de alguna manera en la guerra pasa eso, o sea, es una guerra cualquier digamos, historia de cualquier soldado de cualquier guerra, aunque sea civil, y más las de guerrillas, siempre es como que medio te desensibilizás, porque si no, ¿qué haces? Sí, también eso, es poner en contexto, dada la época y dada que no tenían condiciones para vivir, entonces cuando no tenés nada para perder, ¿por qué no vas y haces un atentado si te están matando? O sea, con el atentado estás como dejándole, si querés, el camino allanado a tus compañeros, si de alguna forma o que sea tu última como ficha para poder mejorar. Logro, sí. Sí, es como que además se le adjudica, una culpa que si vos ves una película yankee de un soldado que es un militar yankee, no vas a poner en duda por qué tira una bomba, así porque sí. Como en las películas cuando vemos el dibujito o el soldado que tira la bomba así sin ningún pudor, o el mismo propio debate de Marvel entre Iron Man y el Capitán América. De si no la vi, pero... No, pero hay las últimas películas, las de Iron Man contra el Capitán América, el debate es justamente eso, si ellos pueden ser superhéroes y pueden romper todo así porque sí, sin generar, sin pagar nada a cambio por todos los daños que ejercen, dice, porque está todo bien. Están salvando a la sociedad. Claro, ellos flashean que están salvando a alguien, pero mientras tanto están rompiendo un edificio, rompiendo el auto a alguien, una cosa re delirante. Sí, que el seguro no te cubre que se te caiga Iron Man encima. Entonces, nada, ya para cerrar y para irnos al cortecito, Rita lo que señala es eso, de que hay un control específico de la vida con una personalidad psicopática que no siente empatía por el de al lado, que no siente empatía ante la muerte del de al lado, y que además de todo, no hay, el Estado es colonial y que por eso hay desconfianza, que no hay que abandonar al Estado, sino que hay que recuperar la comunidad. Hay que reformar el Estado. Claro, o sea, y que también es errado pensar que el Estado cambia la sociedad. Y creo que ahí le pega bien al kirchnerismo, hace como medio así. Totalmente. Pero lo que dice es que está mal pensada la fórmula, que no hay que cambiar, que el Estado no cambia la sociedad, sino que la sociedad cambia al Estado. Que ella no cree que históricamente, esto yo ahí ya no sé si coincido totalmente. Pero no cambia el Estado justamente para que mejore la sociedad. Sí, pero que además, ¿cuál es el fin? Pero que además también los procesos de cambio en el Estado no han sido porque el Estado haya dicho así porque sí, sino porque también hubo procesos de discusión y de marcha y de exigencias, claro. Desde el pueblo, desde el propio pueblo, claro, para que esas leyes lleguen a buen puerto. Claro. Bueno, pero tomando lo de la característica esta psicopática y todo eso, o sea, creo que ha quedado bien demostrado. Acá me pongo la pechera a mi Perón. O sea, la política un poco necesitas primero rosquear. Sí, necesitas acordar porque para generar comunidad no podés meter una bomba, por más que esté totalmente justificado meter la bomba. No funciona así. No funcionan así las cosas. A veces sí, a veces hay que no estoy diciendo a veces sí hay que poner bombas. Quiero decir, a veces hay que obviamente resistir ciertas situaciones, pero y además también hay veces que, como en el caso de la época de los milicos, y la previa a la época de los milicos, de la Revolución Fusiladora,
es justamente eso, es Sí. milicos que estaban utilizando las armas del Estado para asesinar gente que era civil, de alguna forma. Digo, tenga una expresión política, lo que sea. Digo, también efectuaban eso, además de obviamente personas civiles que estaban armadas. Pero que además estaban armadas porque, digo, también todo un background que, bueno, no vamos a Sí. entrar ahora, pero digo, no es que compraban armas. Quiero recomendar una serie. Sí. ¿Cuál? Aprovecho. A ver. Vientos de Agua es una serie vieja, Sí. Gran serie. Gran pero que me serie. parece que muestra muy bien todo el tema de, primero, o sea, se trata sobre emigrar, o inmigrar, arre, ayuda. Pero es una gran serie vieja argentina, es de Campanella, que, bueno, habla mucho de esto y habla también sobre todo del tema de, bueno, el anarquismo español de los inmigrantes Ujú. que escaparon de Franco. Sí. Claro, sí. Está muy bien plasmado en la serie, además es comienzo de los 2000, creo. Sí. Grandes actores. Sí. Y históricamente está bien habituada. Sí. O sea, como que tiene que ver con lo que realmente pasó. Sí, digamos que la serie va para atrás y para adelante y te va comparando como la situación de inmigración de una persona que emigra en el 2001, Ujú. en la gran crisis del 2001, Sí. y la situación de un inmigrante que llega a Argentina, español, que escapa de Franco. Claro. Bueno, Y está muy además- buena y lo único que voy a decir es eso, que tiene una escena que no quiero spoilear, pero que habla un poco sobre cómo llegan a Argentina y como que se dan cuenta que algunas formas y algunas cosas ya no funcionan más y que tienen que encontrar otras maneras de hacer política. Sí, y ni hablar de que además, digo, los inmigrantes que venían acá vivían también de una forma social en particular, que bueno, los conventillos, digo, con todo lo Sí. que hay historiográfico también de cómo vivían hacinados. Claro, bueno, en la las serie condiciones. sí, pasa eso y también, digamos, está ese tema de, bueno, justamente un personaje que también llega después de muchísimo tiempo, que se escapó más tarde de España, que claro, que estaba en un cerro en Ujú. España, armada hasta los dientes, porque esa era la manera de vivir. Entonces, Sí. claro, llega y su familiar, que hacía tanto tiempo que estaba acá, como que no puede entender eso, porque ya está totalmente removido de una vida en la que se vive armado, porque esa es la manera. Claro, bueno, también ese es el gran debate que hubo, digo, también hacia dentro del anarquismo, que eran, bueno, los anarcos que venían acá con, digo, la lógica de seguir armados y los que no. Sí. Y ese fue el debate. Después también, bueno, hay una realidad también que muchos anarcos después se hicieron peronistas cuando fue avanzando también el tiempo. Sí, eso habla también la serie. Eso también habla la serie. Pero Mírenla, no, yo quiero, o sea, si sigo hablando la voy a spoilear, pero Sí. es un serión y pasa muy rápido. Y también a mí me pegó mucho en el corazón, me Ujú. puso muy sensible. Y bueno, qué sé yo, o sea, más en situaciones en las que podemos decir que no estamos en un 2001, pero estamos con cosas que te recuerdan permanentemente. Sí, Sí. total. Pero bueno, son 18:55. ¿Les parece que vayamos al cortecito y volvemos con nuestra invitada especial? Gaby Ivy. La Gaby Ivy. 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 Ya volvemos.